Qué tal, maestras, maestros? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a esta tertulia pedagógica del día lunes. Bueno, hoy toca esta semana, pues que hay consejo técnico. Y como tal, bueno, pues vamos a dedicar esta tertulia, esta charla, a tratar de aportar ideas sobre lo que se va a abordar en estos temas del consejo técnico, que bueno, ya han tomado otro giro y justamente sobre esos aspectos vamos a estar abundando, a estar dando ideas a partir de ciertas construcciones que hemos hecho con diferentes figuras educativas, maestros, maestras, directivos que hemos estado en discusiones académicas, en construcciones que queremos compartirles el día de hoy. Me da mucho gusto verlos nuevamente y darnos cuenta que somos una comunidad recurrente, una comunidad que se multiplica, que vamos haciendo sinergias. Me da mucho gusto saludar a la maestra Julieta, Claudia Julieta, bienvenida desde Veracruz, al maestro Navarrete de Durango, al maestro Federes Vinto, siempre presente por acá, al maestro Josué, que ya son figuras que han estado cada evento que estamos organizando. Y vaya que hay muchos eventos más que vienen. Igualmente saludo a nuestros asesores de los posgrados, a la doctora Imelda, al doctor Efraín, que por ahí se conectan. Seguramente por acá va a andar la doctora Olga Enríquez también, y el maestro Víctor también del estado de Puebla, y una gran cantidad pues de personas que nos han estado siguiendo de manera constante. Bienvenido, maestro Estreberto también, Ramírez. Gracias por estar acá. Y bueno, quiero pues iniciar esta transmisión como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Ahora sí, quise nada más dar esta pausa de bienvenida para ahora sí, pues empezar formalmente con nuestra presentación. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra comunidad de docentes digitales. Iniciamos con nuestra acostumbrada tertulia pedagógica. Un espacio para comentar, discutir, intercambiar opiniones, construir propuestas, pero sobre todo para crecer juntos. La tertulia pedagógica es y será una oportunidad para abordar diversos temas educativos de actualidad. Comunidades de aprendizaje, inteligencia artificial, metodologías de trabajo innovadoras, investigación educativa, presentación de libros por sus autores, todo desde una visión prospectiva, de vanguardia y con gran sentido humano. Acompáñanos en nuestra tertulia pedagógica de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Somos Docencia Digital. Bienvenidas. Pues bienvenidas y bienvenidos, maestras y maestros, a esta tertulia pedagógica del día lunes, el día de hoy. Pues vamos a estar la maestra Elena Balcázar y su servidor. Bienvenida, maestra Elena. Listo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por la atención de su visita. Finalmente estamos conformando también, esta es una comunidad de aprendizaje donde sus comentarios, sus experiencias, sus participaciones son bienvenidas. Muchas gracias, doctor. Iniciamos, maestras y maestros, con esta tertulia pedagógica que hemos titulado esta vez con una pregunta que seguramente han escuchado en el TikTok, que ya se ha hecho recurrente, y la pregunta es: ¿de qué va la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar? Bueno, pues como ya saben ustedes, vamos a ir calentando el ambiente, vamos a ir dando algunas ideas. Pues desde hace ya algún tiempo se había venido cocinando la idea de los consejos técnicos como comunidades profesionales de aprendizaje. Ya se había hablado de un ejercicio pues más consistente de la autonomía profesional de los docentes, de la autonomía de gestión de las escuelas, bueno, pero siempre se le había dado largas y largas al asunto, y no podemos cantar victoria, no podemos tampoco decir que ya existe así total autonomía, que ya cada consejo técnico define las temáticas a abordar, ¿no? Nos están diciendo que hay entidades federativas, hay estados
que les están imponiendo otra vez temas y que no quieren soltar pues ese control para que la escuela discuta sobre esos problemas. Pues hoy una de las temáticas de las cuales vamos a hablar, y voy a dar una pequeña introducción, sobre la cual va a abundar posteriormente la maestra Elena Balcázar. Bueno, se habló del Consejo Técnico como comunidad de aprendizaje, ¿sí? Y como comunidad de aprendizaje se pretende consolidarlo como un espacio horizontal de reflexión, de diálogo, de toma de decisiones compartidas, donde los directivos, el director de la escuela como líder de esa comunidad académica, el supervisor como la persona que es el garante pues de que se preste el servicio con calidad en las escuelas, pues sean acompañantes pedagógicos y esa gestión administrativa se convierta en gestión pedagógica y donde cada colectivo tenga autonomía para elegir los temas a trabajar. Una autonomía que está cuestionada todavía, que está todavía avanzando, pero bueno, ya por lo menos no hay una imposición de temas a abordar. Se pretende que haya una organización para que cada escuela vaya definiendo sobre qué va a trabajar este consejo técnico. Al respecto, bueno, debemos recordar que el Consejo Técnico Escolar pretende fortalecer como rasgos esenciales, uno, la identidad de los docentes, la pertenencia profesional a un colectivo que tiene características únicas, irrepetibles, y que cada escuela tiene su propia identidad, sus propios problemas. Inclusive un mismo turno es diferente a otro, aunque trabajen en la misma zona, en el mismo edificio. Sí, pero es diferente la dinámica. Entonces, el consejo técnico va fortaleciendo esa identidad profesional, esa pertenencia profesional a un equipo que se ayuda, un equipo que crece junto. Y esta vez en el consejo técnico se habla mucho de un aprendizaje profesional, ¿sí? Pero un aprendizaje situado. Y bueno, hemos visto la palabra situado en las estrategias de enseñanza, la enseñanza situada que se refiere al contexto. Y en este sentido no cambia de fondo, obviamente se refiere también a un aprendizaje contextualizado, que surja de esa identidad y de ese arraigo y ese conocimiento que hay del lugar y del tiempo histórico en que se llevan a cabo las prácticas en una escuela. Y un rasgo distintivo también del Consejo Técnico es que nos empecemos a ver como equipo, como un colectivo docente que crece junto, que enfrenta los problemas también de manera conjunta y que de manera compartida también se asumen responsabilidades encaminadas al logro de metas comunes a partir del trabajo colaborativo, a partir del trabajo entre pares. Y cuando digo entre pares, normalmente pensamos que es una persona con otra. No, un par profesional, un par docente es una persona que hace el mismo trabajo que yo en condiciones similares. No significa que vamos a trabajar en pares, porque eso parece que ha ocasionado cierta discusión cuando hablamos de aprendizaje entre pares. No hablamos de dos personas, hablamos de personas que desempeñamos la misma función. Eso es bien importante. Y bueno, yo voy a cerrar con un comercial esta participación primera mía, porque me tiene muy emocionado lo que va a pasar en el mes de diciembre en docencia digital. Miren, vamos a cerrar nuestros posgrados con 3 masterclass ya confirmadas. Yo estoy muy entusiasmado porque he estado trabajando el tema de la formación de conciencia. Uno de los fines que la nueva escuela mexicana persigue es formar conciencia social. Y bueno, he estado trabajando de manera intensa en el tema y quiero darles la primicia que lo vamos a dar a conocer el día miércoles 3 de diciembre, más o menos de 7 a 9 de la noche. Cómo formar conciencia a través de los proyectos interdisciplinarios. Y vamos a hacer un recuento desde el diagnóstico socioeducativo, pasando por el programa analítico, por el plano didáctico en ese trabajo por proyectos, y cómo se articulan los diferentes momentos y las diferentes metodologías para poder cumplir con ese fin supremo que es la formación de conciencia. Entonces, esta masterclass está dirigida a nuestros alumnos de posgrados, maestrías y doctorados. Sin embargo,
decidimos abrir las masterclass de manera gratuita, de manera abierta, para que las personas que decidan conectarse el día miércoles 3 de diciembre lo hagan y es sin ningún costo. El jueves 4 de diciembre va a estar la doctora Cecilia Frontera, jueves 4 de diciembre, y le va a dar continuidad a esa misma masterclass el día jueves 11. El jueves 4 y jueves 11 de diciembre, la doctora Cecilia Frontera desde Argentina también nos va a dar una primicia de un tema que está trabajando de manera muy profunda, que es el microlearning. Pero ese microaprendizaje a partir de las neurociencias, o sea, un microaprendizaje que parte de las neurociencias, ¿sí? Y bueno, le ha puesto como subtítulo a su masterclass el nuevo código del aprendizaje veloz y significativo. ¿Por qué razón? Porque las nuevas generaciones lo reclaman, porque las nuevas generaciones así aprenden. Entonces, también los días jueves 4 y jueves 11, esta masterclass de la doctora Ceci Frontera, que está dirigida, insisto, a nuestros alumnos de posgrado, pues la vamos a abrir también al público en general. Pero como el cupo de Zoom es limitado, pues le vamos a dar preferencia, obviamente, a los alumnos de posgrado, ¿sí? Pero vamos a abrir el resto de los espacios, que también son muchos, a quien se conecte primero, dando preferencia, bueno, a quienes hayan realizado ya suscripción a unos posgrados que empezamos el mes de enero. Pero también lo vamos a estar transmitiendo por Facebook Live. Entonces, si no alcanzan lugar en el Zoom, bueno, pues conéctense a través de Facebook Live. Por ahí van a estar circulando alguna información donde se les pide llenar un formulario. Nuestros alumnos de posgrado no requieren llenar formulario, la clase es para ustedes, pero el resto de personas sí es importante que llenen el formulario. Y bueno, la masterclass que vamos a dar el día 10 de diciembre va a estar encabezada por la doctora Silvia Schmelkes. Si la doctora Silvia Schmelkes nos va a impartir una masterclass también a nuestros posgrados, y esa masterclass que va a impartir la doctora Silvia Schmelkes es la misma que impartió como conferencia de apertura en el Congreso Mexicano de Investigación Educativa, en el COMIE. Recuerden que COMIE es la institución más renombrada en cuestiones de investigación en México. Y a la doctora Silvia Smel que le invitaron para aperturar este congreso, ¿sí? Y cuando le propusimos qué tema trabajaría, le propusimos que abordara la misma conferencia de apertura del COMIE. Entonces vamos a tener ese privilegio de contar con la presencia de la doctora Silvia Smelkes el día miércoles 10 de diciembre. Entonces, pues, estas masterclass, les digo, están dirigidas a nuestros alumnos de posgrado, pero son gratis, son gratuitas, son abiertas. Decidimos abrirla, que es algo de lo que caracteriza a Docencia Digital, esa generosidad intelectual también para compartir. Así que, maestros, emocionado pues por esa situación. Bueno, abundando un poquito sobre el tema entonces de lo que vamos a abordar en este consejo técnico, me permito ceder la palabra a la maestra Elena Balcázar, quien tiene algunas cuestiones bien interesantes. Vean el fondo de la maestra Elena Balcázar y hay algunas señales por ahí para que no se pierdan estos espacios también, ¿sí? De lo cual les vamos a hablar. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, muy buenas noches a quienes están conectando. Ya nos dejaron mensajitos que nos están siguiendo desde Puebla, Chiapas, Yucatán. Muchísimas gracias por conectarse, Veracruz, etcétera, etcétera. Bien, pues me voy a permitir compartir una presentación. Si gustan ustedes, se las hacemos llegar si es que la requieren. Ya saben que en Docencia Digital les compartimos todos los materiales que utilizamos en nuestras tertulias. Bueno, permítame porque esto está lento y no quiere subir. Listo, ahí está. Diría el doctor Jesús Velázquez, ¿de qué va la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar? Bueno, en este momento, con apoyo de las diapositivas, vamos a abordar de manera muy general de qué se va a tratar. Y pues, bueno,
Hay un mensaje bien interesante que está dirigido especialmente a directoras, directores, supervisoras, supervisores. Aquí no mencionan a jefes de sector, pero yo creo que también es un mensaje que tendría que llegarle a nuestros compañeros jefes de sector. ¿Por qué? Porque finalmente quienes llevan el consejo técnico, quien lo preside, pues dentro de un centro escolar, es el director. Por ejemplo, cuando hay escuelas multigrado, unitarias, pues bueno, quien lleva la batuta, quien la preside es el supervisor. Bien, sin embargo, también creo que hay trasfondo y hay que entenderlo en este consejo técnico. Y que bueno, acuérdense que estamos en la transición de consejo técnico a comunidad de aprendizaje. Entonces, fíjense cómo el supervisor tiene que apoyar al director para que a su vez el director pueda fortalecer, voy a sacar mi plumita, ya saben que me encanta rayar acá la presentación, pueda fortalecer cada colectivo. ¿Cómo lo va a fortalecer? Pues va a desarrollar o propiciar la capacidad de reflexión, de diálogo, de deliberación sobre el currículo. Es decir, cuando deliberamos es porque hacemos construcciones, vamos aprendiendo y las discutimos, ¿sí? Aprendizaje y toma de decisiones compartidas. Si bien esto el director tiene que fortalecerlo, propiciarlo, desarrollarlo con el colectivo docente. Ojo, también maestras, maestros, supervisores que el día de hoy nos acompañan o que nos pueden escuchar en otra ocasión, ustedes también lo tienen que propiciar con su colectivo de directores y a su vez los jefes de sector con los supervisores. ¿Sí? Ahora, más adelante se menciona, ya lo comentó el doctor Jesús Velázquez, es importante identificar que cada colectivo es diferente. ¿Sí? Y del centro escolar, obviamente cada grupo va a ser distinto y todo eso es lo que se tendría que plantear justamente para fortalecer en este colectivo la reflexión, el diálogo, pero sobre todo tomar decisiones compartidas. ¿Sí? Estamos en una comunidad, estamos en un colectivo docente, en un centro escolar conformado por pues este colectivo, esta comunidad educativa que incluso en algún momento llega a integrarse los padres de familia. ¿Sí? Bien, en esta transición entonces de consejo técnico a comunidad de aprendizaje, nos están dando la oportunidad, la autonomía profesional. Ya en un inicio nos dieron la autonomía curricular, ¿no? Y se nos hizo bien complejo de cómo transitar de un programa sintético a un programa analítico, pero ya nos están dando autonomía justo por la diversidad de necesidades, de intereses, de condiciones, de características de los centros escolares. Bien, pues ahora nos están dando la autonomía, ojo, en algo no tan sencillo como es la decisión de los temas que justo vamos a deliberar, a reflexionar y o a dialogar. Pero también esta decisión está en los insumos, ¿sí? En el diseño de actividades que promuevan la reflexión y yo aquí le aumento, esta reflexión tendría que ser argumentada. Por lo regular, antes de que empiece un consejo técnico escolar, las redes sociales están infestadas de memes, de videos, muchos de ellos mofándose un poco de lo aburrido que se lo pueden pasar en un consejo técnico. Pero ¿qué creen? La dinámica en una comunidad de aprendizaje no es si ponemos actividades dinámicas, sino en la manera en que discutimos, promovemos la reflexión y sobre todo cuando argumentamos. Por ejemplo, en varias tertulias aquí de docencia digital, cuando uno de los docentes o de los aliados hace algún comentario y hace la cita o la argumenta, inmediatamente se ve a muchos de nuestros escuchas que están escribiendo o inclusive mencionan, ¿me puede repetir el autor? ¿Me explico? Y entonces esto va
robusteciendo nuestros argumentos cuando vamos a hablar de un tema en una comunidad de aprendizaje. Entonces, no son temas al azar, no son actividades al azar, no son actividades como dinámicas que le puedan llamar de estar haciendo ejercicio o movimiento todo el día. No, es mucho sentarnos, reflexionar, sí descansar, sí promover esta parte actitudinal, valoral, de compañerismo, de colaboración, de empatía, de respeto, etcétera. ¿Sí? Bien, ahora, justo en el número 3, en el punto 3, hablo de tenemos que seguir caminando en el fortalecimiento de la colaboración entre pares. Sí, ya lo decía el doctor, cuando hablamos de un par es porque tenemos los mismos intereses. ¿Cuál tendría que ser nuestro interés como docentes de un centro escolar? ¿Sí? Pues el propósito último de la educación, que es el logro máximo, perdón, el máximo logro de los aprendizajes de los alumnos. Ese va a ser el punto de interés que vamos a tener entre pares, ¿sí? Entonces, no se está diciendo que en una comunidad de aprendizaje seamos amigos, ajá, de amigos, amigas, de salir a tomar el café. No, el punto que nos va a unir es el logro de los aprendizajes de los alumnos. De tal manera que esto hace un compromiso entre los docentes, docentes, director, supervisor, jefes de sector, padres de familia, ¿sí? Igualmente estaríamos involucrados en la participación, hacer y tener y propiciar un ambiente de seguridad, de confianza y de apertura. ¿Para qué? Para que no nos sintamos señalados cuando se nos está presentando algo retador dentro del aula y que no sabemos cómo resolverlo, ¿sí? Entonces, si yo en un momento por mi formación se me presenta un reto, no sé cómo hacerlo, yo tendría que tener un ambiente de total confianza y seguridad para ir con una compañera o con mi director, mi directora, para que me pueda apoyar. Eso hace una comunidad de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuál sería entonces el papel del director, del supervisor, del jefe de sector? Les toca, compañeros, observar cómo se da todo lo anterior, ¿sí? Y entonces es válido hacer registros, tomar videos, acercarse con los maestros, cómo lo están viviendo. ¿Por qué? Porque es lo que te va a permitir, director, supervisor, jefe de sector, el diseño de estrategias. ¿Para qué? Para continuar fortaleciendo el intercambio de experiencias, de reflexión, sobre la práctica y el aprendizaje entre pares. ¿Sí? Va a llegar un momento en que a lo mejor no necesariamente tiene que estar los 11 maestros que están en mi centro escolar. Va a llegar un momento en que puede estar el director con dos docentes que están presentando los mismos retos o a lo mejor están teniendo excelentes resultados con actividades altamente exitosas e innovadoras, ¿sí? Bien, sin embargo, también en esta sesión bueno, focalizando directamente a supervisores, directores y yo de manera implícita leo a jefes de sector, ojo, resignificar la función. El que se hagan comunidades de aprendizaje no significa que la autoridad de directora, de supervisora, de jefe de sector se va a suplir, se va a quitar, se va a omitir. Hay muchos videos también en redes sociales que dicen, no, es que la nueva escuela mexicana nos está llevando al abismo porque yo ya no tengo una autoridad como director. Por supuesto que la tienes. Ahora lo que te están solicitando es resignificar la función y es algo semejante a lo que hacemos cuando estamos frente a grupo, ¿sí? Que identificamos que estamos interviniendo con alguna pedagogía a lo mejor tradicional y que ahora con esto de las metodologías sociocríticas, el papel del docente tiene que resignificarse. Es todo un reto, es toda una revolución, hay que hacer cambios, tenemos temores, sí, pero lo tenemos que hacer porque son las características que ahora necesitan nuestros alumnos. Así
maestras, maestros, directoras, directores, supervisores, jefes de sector, resignifiquen su función. Ahora, ¿cuál va a ser su papel dentro de una comunidad de aprendizaje? Acuérdense que en la comunidad de aprendizaje no hay jerarquías, ¿sí? Entonces, podemos aprender tanto de nuestra jefa de sector como del maestro de nuevo ingreso, que trae a lo mejor muy frescas la parte teórica, ha implementado algunas actividades en la práctica y que le han resultado muy bien, y que bueno, yo de eso les puedo platicar. Más adelante les voy a presentar información sobre ello. Y también del maestro que ya está por jubilarse, ¿no? Y entonces, ¿cómo aprendemos entre todos? Ajá. Y esta participación no tiene jerarquías. Ajá. Podemos apoyarnos para continuar aprendiendo, y la función del director, del supervisor, es participar como un integrante más, ¿sí? ¿Cómo? Aportando saberes, aportando muchísimas experiencias que tienen, pero también responsabilidades específicas, ¿sí? Bien. Retomo dos aspectos que dice Federico Malpica dentro del proceso para la conformación de una comunidad de aprendizaje. Pues bueno, él dice, pues primero intégrense, ¿no? Y hay que conocernos. Una vez que nos conocemos, que sabemos qué es lo que nos orienta o cuál es el punto de interés por el que estamos aquí, ahora sí vamos a construir, a deconstruir o a reconstruir, ¿sí? Bien, en palabras más simples, más llanas, me quedo con las de mi querido maestro José García. Él es supervisor de primaria de San Luis de La Paz, y él menciona, inclusive acaba de tener una entrevista con la UNESCO. Saludos, maestro José García. Y entonces él, en una frase muy fácil, muy llana, dice: para conformar una comunidad de aprendizaje, ¿qué crees? Pues primero hagamos comunidad, ¿sí? Una vez conociéndonos, respetándonos, valorándonos, el que yo te pueda ofrecer algo de información y recibir lo que tú me das, me va a permitir aprender más rápido, aprender mejor y obviamente aprender más. Bien, cada colectivo docente, entonces, ya conformados como una comunidad de aprendizaje o en este proceso de conformación, van a tener la oportunidad. No lo vean como una amenaza, más bien véanlo como una oportunidad de decidir los temas que van a abordar. Fíjense que yo siento mucha alegría de que se comunicó conmigo una maestra, me escribió por WhatsApp y me dijo, ya sé qué voy a poner sobre la mesa en mi próximo consejo técnico o comunidad de aprendizaje, ¿sí? ¿A qué voy con esto? En 360 tenemos dos programitas que van incluidos en 360. Uno de ellos es que se sigue conformando una comunidad de aprendizaje, y el programa se llama así. Los días sábados, todos los días sábados, nos reunimos en comunidad de aprendizaje en un horario de 5 a 7. Acabamos de tener la presentación de la doctora Coyotzi, Laura Coyotzi, que bueno, también es docente y aliada de docencia digital, y ella nos habló, por ejemplo, del papel de educación especial. Incluso hizo pues un recorrido o una diferenciación más bien de qué es el DUA y qué son los ajustes razonables, cuándo el DUA y cuándo los ajustes razonables, ¿sí? Y entonces ella nos proporcionó una diapositiva. Si alguien requiere la diapositiva, mándenme mensajito y el material que ocupamos, y con mucho gusto les podemos mandar la grabación y los materiales que ocupamos. Entonces, por ejemplo, tomo esta diapositiva y ella decía: ¿el DUA es suficiente en mi planeación? Si la respuesta es sí, bueno, vámonos con el DUA. Sin embargo, si el DUA no es suficiente, ahora sí hacemos ajustes razonables. Bien,
No voy a ahondar más, mejor vean la grabación. Y entonces me decía la maestra, Elena, mándame por favor los materiales, hablamos del lenguaje inclusivo, por ejemplo, mándame los materiales porque quiero ahondar en un documento que se llama Index. Y entonces, en el Index platicábamos con la maestra Laura Coyotzi, nos hacen preguntas de cómo se está llevando a cabo la inclusión dentro de nuestro centro escolar. Y que cuando hablamos de inclusión, no nada más nos referimos a atender a niñas, niños, adolescentes o jóvenes con alguna discapacidad. Sí, entonces esto de la inclusión es muy abarcativo y nos hacen preguntas incluso de cómo atendemos y cómo recibimos a los niños en la entrada, incluso a los padres de familia. Entonces, ¿a qué voy? Si tenemos la oportunidad de decidir temas a abordar, los invitamos a nuestra comunidad de aprendizaje para que eso sea un pretexto para reflexionar cómo andamos en esos temas. Ahora, el doctor las acaba de invitar a sesiones gratuitas y no es con cualquier ponente, ¿sí? Son ponentes renombrados, ajá, inclusive a nivel internacional. Y entonces, cuando nosotros nos integramos a este tipo de eventos, conocemos más de otros temas o a lo mejor no los conocemos tanto, puede ser el pretexto perfecto para que en nuestro colectivo docente podamos abordar temas que nos sigan haciendo crecer, reflexionar, enriquecer nuestra práctica docente. También tuvimos en un día sábado en la comunidad de aprendizaje. Fíjense, tuvimos a 2 estudiantes, ellas aún son docentes en formación, están en 7º semestre, decidieron documentar una práctica que ellas tuvieron Paloma la tuvo en una comunidad rural y entonces documenta su práctica y decide enviarla a un congreso. Resulta que fue ganadora del premio Ágora que por primera vez se estaba entregando en el CEIN, ¿sí? Entonces, imagínense la calidad de su documento. Finalmente es un proyecto, se llama La Comunidad como Eje de Aprendizaje, una experiencia exitosa en el marco de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Todavía no es docente frente a grupo, es docente en formación. Cuando ella egrese, les aseguro que tenerla en un colectivo docente, en una comunidad de aprendizaje, puede enriquecer muchísimo la reflexión y obviamente compartir las experiencias que tenemos. Por eso les digo, en la comunidad de aprendizaje no hay jerarquías, no es quién sabe más, es compartir, ajá, y que independientemente de la función en la que nos encontremos, podemos enriquecer nuestro colectivo, nuestras apreciaciones, nuestros intereses, ¿sí? Y bueno, si alguien quiere información o quiere los materiales, esto que les estoy comentando, incluso las grabaciones, pueden ingresar a nuestro grupo de WhatsApp y con mucho gusto se los vamos a enviar. Bien. Una de las preguntas que hacen dentro de este consejo técnico que ustedes van a tener es, hay que cuestionarnos siempre, ¿qué logramos o qué lograríamos cuando dialogamos entre pares? Ojo, sobre temas de interés que tengan que ver con el máximo logro de aprendizaje de los alumnos. ¿Qué lograríamos? Ajá. En un inicio, bien dice Federico Malpica, en un inicio pues vamos a estar dando como dosificado todas las dificultades que tenemos. ¿Por qué? Pues porque hay temor que nos juzguen, pues, ¿cómo no vas a saber eso si eres docente? Etcétera. Va a llegar un momento en que podamos platicar con tanta fluidez, con tanta naturalidad, con tanta espontaneidad, que va a ser genuino lo que digamos, ¿no? Y además muy orgánico. Ajá. Bien, así se empieza y no pasa nada. Por eso tenemos que conducirnos en un marco de respeto, de honestidad, pero también de seguridad y de confianza, además de la empatía que debamos tener. Bien,
¿Sobre qué podemos platicar dentro de una comunidad de aprendizaje? Pues podemos empezar, nada más para empezar, para abrir boca, por ahí dicen, ¿cuáles son mis experiencias en el aula? ¿Sí? Y estas experiencias son muchas. Lamentablemente hay niveles educativos que como los docentes se quedan por horas nada más, a veces pues nos encontramos en el pasillo y nos decimos hola, adiós y ya no hay momento de platicar. Pero justo por eso el consejo técnico es un espacio idóneo para comentar los retos que enfrentamos, las dudas que tengamos sobre algún contenido de enseñanza. Decía una maestra, es que llegó un niño y me enseñó una manera muy diferente de cómo resolver las fracciones a como yo me lo sabía. Ajá, ¿y qué creen? El niño utilizó inteligencia artificial e inteligencia artificial le fue mencionando paso por paso. Cuando ella le pregunta a otro docente, el docente le dijo, sí, eso también pues es correcto y finalmente el resultado era correcto, el proceso era correcto y eso es participación en colectivo, hacer comunidad, ¿sale? Bien, y bueno, no todo es como lo poco educativo, también hay cosas, hay prácticas que nos han resultado exitosas, que son innovadoras y que lo innovador no necesariamente es lo nuevo, ¿no? En alguna de las prácticas, una maestra, y que fue en una escuela particular, una maestra les llevó gises a los alumnos y cada alumno hizo un pizarrón en un cartón, pintaron el cartón y les llevó gises. Y fue una actividad muy exitosa por lo innovador del material que estaban utilizando. ¿Sí? Entonces, lo innovador tiene que ver también con el momento en que se aplica, el conocimiento que se tiene y lo exitoso que resulte la actividad en cuanto al aprendizaje de los alumnos. No se trata de divertirlos o de entretenerlos o decirles a los alumnos, ¿les gustó? Sí, y que se quede ahí. No, debe haber reflexión, hay que provocarla. Bien, entonces, cuando nosotros trabajamos en una comunidad de aprendizaje, y que lo comparamos con el trabajo frente a grupo, por lo regular a los alumnos, cuando los vamos a evaluar o que estamos de manera sumativa o que estamos valorándolo de manera formativa, nos dirigimos mucho a esta parte del desarrollo metacognitivo, ¿no? Y entonces les preguntamos, ¿cómo le hiciste para llegar a este proceso o a esta conclusión o por qué te resultó de esta manera? Pues, ¿qué creen? Este mismo análisis o proceso metacognitivo se debe dar en la comunidad de aprendizaje. ¿Quién la provoca? Tu directora, tu supervisora, tu jefa de sector, porque eres quien está presidiendo. Ahora, va a llegar un momento en que cualquier otro docente puede cuestionar al compañero, al par, y preguntarle, ¿qué estás haciendo para que ese sea tu resultado? Que la actividad fue caótica, ok, no, no te castigues, ¿sí? O sea, nadie te va a regañar, nadie te va a reprender. Más bien cuestiónate, ¿qué pasó en el proceso para que hayas tenido ese resultado? Por ejemplo, cuando trabajamos con los niños en preescolar, en primaria, inclusive hasta secundaria, pero voy a dar el ejemplo de preescolar, ya saben, el clásico germinador, y entonces, pues un niño, nada más el frijolito se hizo gordo y ya de ahí no pasó. Otro, pues sí salió la plantita, inclusive vieron cómo se formaba la vaina, etcétera. Y uno más se formó, pero se secó, ¿sí? ¿Están mal? No. O sea, ningún experimento fue incorrecto si se deja así. ¿A dónde tendríamos que llegar a este proceso metacognitivo y preguntarle al niño, ¿qué fue lo que hiciste para que el resultado, o que no hiciste para que el resultado sea este? Lo mismo sucede con nosotros en una comunidad de aprendizaje. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es tu principal reto? Pues que tengo muchos tiempos muertos en el aula. Bien, vamos a identificar qué es lo que estás haciendo para que suceda eso, ¿sí? Entonces, en ningún momento se está castigando, se está juzgando, sino le estoy apoyando a mi compañera para lograr juntas identificar qué es lo que se está haciendo en el proceso. Bien,
Lo que ustedes vayan a abordar en la comunidad de aprendizaje tiene que ser mucho más provocativo que expositivo. Y bueno, yo como les menciono en las redes sociales, se habla mucho de, ay, no, qué aburrido el consejo técnico, ay, lleven palomitas, ay, ahora, ¿qué vamos a comer? Y entonces son temas distintos a lo que realmente tendría que ser nuestro consejo técnico. Yo sé que mucho de eso es en broma, bien, pues se vale divertirse. Sin embargo, yo creo que también una comunidad de aprendizaje hay que tomarla bien en serio, bien en serio. ¿Por qué? Porque es donde se van a tomar decisiones, ¿sale? Bien, hay que conducirnos siempre en un marco de respeto, ¿sí? Y entonces, ¿por qué les comento esto? Cada vez que hemos hablado de comunidades de aprendizaje, en el chat, pues bueno, nos comentan, nos hacen comentarios como, no, es que hay una maestra que siempre está de malas y grita y no quiere participar. ¿Cómo le hago para que los maestros participen? Es que hay una maestra que cuando yo hablo se burla. Ojo, yo creo que somos maestros en el perfil, ajá, de docente y de directivo. Esta parte viene y que tendría que estar recalcada, ¿sí? Eh, ¿Cuáles tendrían que ser las características de un docente, ajá, de un profesional de la educación? Entonces, maestras, maestros, el respeto es primordial para poder llegar a consolidar, a fortalecer una comunidad de aprendizaje. Bien, otro comentario, por eso puse esta frase, este, es mucho de, híjole, yo mejor no hablo porque la maestra fulana se la pasa, hable y hable y hable y pareciera que ella todo hace bien, ¿sí? Vamos a darnos tiempos, ¿sí? Acuérdense que en una comunidad de aprendizaje, no porque no haya jerarquías, no debe de haber organización, por supuesto que la debe haber, ¿sí? Y ahí ustedes docentes son la clave. A ver, maestra, hoy yo voy a tomar la bitácora, hoy yo voy a organizar los tiempos, yo voy a organizar el material, yo voy a organizar la dinámica, yo voy a organizar el mobiliario, yo voy a organizar hasta la taquiza cuando salgamos a recreo, pero es involucrarnos todos. Ahora, cuando nosotros estamos en comunidad, compartamos, no vayamos a competir y a lo mejor hacer menos al maestro de nuevo ingreso o a lo mejor al maestro que recién llegó a la zona o al centro escolar en donde yo llevo ya muchos años y el que va a saber, ¿no? Entonces, ojo, es mucho compartir más que competir. Ahora, para poder ir aterrizando a esto, tiene que ver con el respeto al otro como un ser humano, como un compañero, como un profesional o profesionista, pero también hay que respetar los procesos de cada docente y a esto me refiero con su formación, ¿sí? Quienes tengan de ustedes una maestría, un doctorado, maestras, maestros, son los que mejor tendrían que guiar, que aportar, que compartir en una comunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque entre más conocimientos, más habilidades, mejores actitudes, esto es lo que va a provocar que se logre paso a paso la consolidación, la conformación y luego la consolidación de la comunidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, nada de desdeñar a los maestros de nuevo ingreso, también tienen mucho que aportar, así como los maestros que ya están por jubilarse, ¿sí? Entonces, más bien sería, tú directora, si identificas que en tu centro escolar solamente hay un maestro que no ha estudiado la maestría, aliéntalo a que siga estudiando. Eso también es comunidad, hacer comunidad, ¿sí? Si ya un maestro logró hasta el posgrado, pero ahorita con esto de la inteligencia artificial, con las aplicaciones, híjole, pues se le ha dificultado, ajá, apóyale a que estudie un diplomado,
¿sí? Que se siga formando, que sea algo muy cortititito. Ya se vienen ahora las microcredenciales, ¿sí? Aliéntenlos a eso. Eso es ser una autoridad en la conformación o en el apoyo para las comunidades de aprendizaje. Bien, esta frase está mucho más dirigida a las autoridades, a los directores, supervisores, jefes de sector. Los problemas que enfrenta cada escuela son específicos de cada escuela, por lo que cada escuela enfrenta problemas diferentes. ¿Por qué comento esto? Y qué bueno que se encuentra ahora en la guía de consejo técnico, porque se ha mencionado, algunos docentes comentan, es que por qué, sobre todo directores, por qué la supervisora quiere que hagamos la misma estrategia si somos escuelas distintas y cada escuela es diferente, ¿sí? Ahora, el director también puede replicar esto en un centro escolar, ¿sí? Y entonces, quisiera hacer el director, la directora, una sola estrategia para atender a todos los grupos, cuando cada grupo es muy distinto, ¿sí? Bien, el doctor Jesús Velázquez hablaba del aprendizaje situado. Ustedes lo tienen que saber qué es eso, porque de hecho es una pregunta en el examen para ingreso, para promoción, esto del aprendizaje situado. Y lo vamos a entender con 3 puntos importantes. Para que haya un aprendizaje situado como comunidad de aprendizaje, debe ser primero un proceso social. Entonces, no podemos estar fuera de la comunidad de aprendizaje, del colectivo. ¿A qué voy? Que la directora está solicitando que nos organicemos, o quien esté presidiendo la sesión, ¿no? Que nos organicemos y que una maestra diga, no, yo acá trabajo sola, porque yo trabajo mejor sola que en equipo. Ojo, no se está llevando el aprendizaje situado, ¿sí? Porque es un proceso social. 2, se tiene que llevar a cabo en un contexto real. Por eso es que es una gran ventaja que nosotros tengamos una autonomía profesional y que podamos identificar los problemas específicos de nuestras escuelas, ¿sí? Y un tercer punto, dentro del aprendizaje situado, también se lleva por momentos en la comunidad de aprendizaje, de tal manera que ustedes van a notar, y es normal, perdón, una participación periférica de algunos compañeros. ¿Qué significa esto? Que los compañeros que no sepan de algún tema o a lo mejor les da un poquito de pena, no se sienten con la confianza, con la seguridad, en un momento van a estar en la periferia y a lo mejor van a hablar poco, van a participar poco, pero vamos, ahí están y de alguna manera están interesados, motivados, ¿sí? Y entonces hay que entenderlos también, sus propios procesos, de tal manera que de la periferia se van a ir acercando al centro, ajá, a partir de que tienen más conocimientos y más habilidades. Entonces, hay que entenderlo, ¿sale? Bien. Entonces, el aprendizaje situado se va a lograr con un trabajo colectivo. Esto es en el aula, cuando trabajamos con los niños. Para nosotros lograr este aprendizaje situado, tenemos que trabajarlo de manera colegiada, ¿sí? ¿En qué se basa el aprendizaje situado? En un ejercicio continuo de indagación, reflexión, indagación, reflexión, indagación, reflexión, ¿sí? De tal manera que vamos en una espiral, ¿sí? Entonces, nos cuestionamos cuál es el reto que tengo, indago, reflexiono, lo pongo en práctica y otra vez estoy aprendiendo, ¿sí? Y de eso nos tenemos que agarrar directores, supervisores, jefes de sector, para ver cómo se está dando la dinámica, para ver si realmente está funcionando nuestra comunidad de aprendizaje, ¿sí? Y algo que les enseñamos o que les preguntamos con el aprendizaje situado a nuestros alumnos es, ¿cómo lo harías
de manera diferente o cómo lo harías mejor. Esto implica que el alumno y en la comunidad de aprendizaje el docente pueda reflexionar, reconstruir lo que está diciendo o haciendo, ¿sí? Y entonces se siente obligado a identificar formas diferentes de hacerlo mejor, ¿sí? O para tener resultados mucho más educativos, ¿sí? Y un punto especial dentro del aprendizaje situado, justo esta parte que entra en el proceso social, se requiere de la voluntad, ¿sí? No siempre puedes permanecer en la periferia. Bien, entonces, se va a requerir siempre en una comunidad de aprendizaje el involucramiento de los docentes. Este involucramiento o participación puede ser en distintas cosas, como desde la organización de la sesión. Sí, a ver, directora, ¿de qué se va a tratar? Ok, yo apoyo en organizar el salón. Yo voy a limpiar al terminar. Yo voy a traer la bibliografía. ¿Qué necesitan? Yo voy a traer unos videos. Yo voy a organizar las actividades. Yo el espacio. Yo voy a hacer una dinámica para entrar en calorcito al inicio e ir rompiendo el hielo. Yo voy a hacer una dinámica o una actividad para evaluar cómo nos fue el día de hoy o si se lograron los propósitos, ¿sí? Pero es involucrarse. No necesariamente se tienen que involucrar todos, pero, y no siempre los mismos, pero sí participar. No se lo dejen todo al director, ¿sí? Porque tal pareciera de que, uy, si es una comunidad de aprendizaje, pues que ella lo organice. Tú también estás involucrada, ¿sí? Y entonces hay que cada quien haga las funciones que nos corresponden dentro de la comunidad, ¿sale? Bien, ya organizamos bibliografía, videos, los espacios, pero resulta que las actividades solamente son de lectura y de exposición. Ojo, tenemos que ir mucho más allá. Esto ya se quedó en el pasado, ¿sí? Vamos a superarlo, ¿sí? Provoquen el diálogo. Primero puede ser ahora sí en pareja, entre pares, aquí sí estoy hablando de dos, o a lo mejor de tres, o a lo mejor en equipo, pero luego organizar ya en plenaria, en un colectivo, cuáles fueron las conclusiones, las reflexiones a las que llegaron, ¿sí? Ahora, el que una comunidad de aprendizaje sea dinámica o activa tiene que ver en plantear preguntas de manera dinámica. Ojo, que no sea como un castigo. En alguna ocasión visité un consejo técnico y estaban jugando a la botella. Y entonces, cuando daban vuelta la botella, los que estaban alrededor se hacían así, para un ladito o para el otro. ¿Para qué? Para que la botella no los indicara a ellos. ¿Por qué? Porque el castigo era una pregunta, ¿sí? Y si no sabían, los ponían a bailar o que trajeran no sé qué. Entonces, ojo, ahí estamos relacionando el aprendizaje como si fuera un castigo. No, a lo que me refiero de manera dinámica es que sea reflexivo, que sea propositivo, que si yo planteo una manera de hacerlo, que alguien más piense en alguna otra forma de realizarlo. Y entonces esto cada vez va nutriendo nuestra práctica dentro del grupo, pero también con nuestros compañeros en la escuela. ¿Me puedes contestar, por favor? Y bueno, lo más interesante es dar ejemplos. Cuando un maestro da ejemplo, es porque le quedó claro. O a lo mejor el ejemplo no tiene nada que ver con lo que se está abordando, pero está intentando aterrizar lo que se aborda en la comunidad. Bien, y pues, gracias. Y pues justo 5 minutitos antes de las 9 de la noche para terminar, yo también quiero hacer anuncios y es recordarles que nos sigan en la página de 360. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram. Y bueno, síganos para poder tener la información
muy reciente del programa de 5 a 7 en nuestra comunidad de aprendizaje. Si alguien de ustedes quiere participar en uno de los programas, bienvenidos, mándenme un mensajito a este número de WhatsApp al personal, no lo metan en el grupo para que no se sature, porque luego hay tantos mensajes que igual se me puede perder por ahí, ¿sale? Entonces, si ustedes quieren participar en el nivel que ustedes deseen, con el tema que ustedes deseen, adelante, este es un espacio para ustedes, para hacer comunidad. Yo sí estoy muy, ¿cómo se puede decir? Convencida de que hace falta hacer comunidad interniveles, que podamos aprender unos de otros. Y también estamos haciendo capsulitas de 1 minutito, 2 minutitos, y el programa se llama, o la actividad se llama Aprende en Serie. Ajá, y revoluciona la educación. Ahí estamos dando capsulitas ahorita, sobre todo para los procesos de UCICAM, que bueno, los maestros están ávidos de tener información. Estamos realizando también ya algunas cápsulas por acá. Si quieren pertenecer al grupo de 360 en WhatsApp, síganos en este QR. Ya hice un rayadero, pero les aseguro que cuando les mandemos la información no va a tener estas rayas. Para redes sociales, síganos @360-Elena Balcázar y el WhatsApp 473-560-2943. Soy Elena Balcázar y vamos a revolucionar la educación. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Muchas gracias, maestra Elena Balcázar. Y bueno, quiero retomar ya para ir finalizando nuestra tertulia pedagógica algunas palabras clave que se manejaron en esta exposición, en estas reflexiones que se van suscitando. La primera, maestras, se habla mucho de dos palabras, dos palabras muy recurrentes. La primera, confianza. La segunda, respeto. Es decir, si vamos a aprender entre pares, si vamos a hacer comunidad, hay dos elementos esenciales, la confianza y el respeto. Pero la confianza tiene que llegar al punto de que nos digamos las cosas con una apertura de colegas, en donde no nos sintamos ofendidos por los señalamientos que haga la otra persona, y ahí les va la clave. Una cosa es la persona misma como ser humano y otra cosa es lo que hace en el entorno de una escuela. Lo que hacemos todos en el entorno de una escuela se llama práctica. Son comunidades de práctica. Esa práctica puede ser vista como práctica docente o puede ser vista como práctica educativa. ¿Qué diferencia hay? La práctica docente es todo lo que hacemos porque proviene de un docente, pero mucho de lo que hacemos no es educativo, ¿sí? A veces puedo estar nombrando lista y me pregunto, ¿y eso es educativo? A veces puedo estar revisando los trabajos de mis alumnos y ellos están haciendo lo propio y nos preguntamos, ¿y eso es educativo? O sea, mucho de lo que hacemos no es educativo, ¿sí? Pero sin embargo sí es práctica docente. Pero en este momento, bueno, no nos vamos a meter en honduras de ese tipo, simplemente diferenciemos que una cosa es la persona y otra cosa es la práctica. Entonces, cuando participamos en una comunidad y cuando hablamos de confianza, yo debo tener la confianza plena de poderle decir a mi colega los aspectos que considero debe mejorar a partir de lo que yo veo y que él, por estar inmerso en su propia práctica, no los ve. Es decir, reflexionar sobre la práctica docente o práctica educativa es empezar a verla como si fuera algo distante de la persona, ¿sí? Es decir, se requiere como cierta distancia, ¿sí? Entonces, eso que hacemos es la práctica. Cuando un director, cuando un jefe de sector, cuando un ATP, un compañero docente como par mío, ¿sí? Hace algún señalamiento sobre lo que hago no es un señalamiento sobre mi persona. O sea, no es una alusión personal ni un ataque personal. Sí, es una observación tendiente a mejorar lo que yo hago. Es un asunto que debemos superar porque luego tenemos la piel demasiado sensible y justamente es cuando empezamos a enojarnos y esas discusiones académicas se convierten en algo personal. Es un asunto que se debe trabajar, diferenciar que una cosa es la persona y otra cosa es la práctica misma. Y cuando hacemos señalamientos es sobre la práctica. Cuando se habla entonces de confianza, pues nos hablamos de eso,
de tener la madurez suficiente, madurez profesional me refiero, para poder decirnos las cosas sobre la práctica, no sobre la persona, ¿sí? En el entendido siguiente, a ver, cada persona es un método, cada docente es un método. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en el aula y en la escuela es producto de influencias diferentes que hemos ido asimilando y acumulando a lo largo de la vida. Muchos cuando empezamos a ser docentes queremos parecernos a los modelos docentes que tenemos y que fueron nuestros maestros. ¿Sí? Sobre la marcha vamos aprendiendo de algún proceso formativo, de un curso, de una maestría, de un diplomado, de un taller y vamos incorporando herramientas de esa práctica que se va enriqueciendo. Pero al final de cuentas, la intervención de terceros, la intervención de los pares o de un observador externo, pues es para ver de manera más objetiva, con la sana distancia que se requiere esa observación, pero con una intención hacia la mejora, no a la crítica hueca, sino a la crítica constructiva. Sí, entonces, cuando hablamos de confianza, hablamos de decirnos las cosas sin enojarnos, haciendo alusión a que se habla de mi práctica. Y cuando hablamos de respeto, pues obviamente también hay formas de decir las cosas en donde no tiene que haber alusiones personales referentes a la persona misma, sino hacia su propia práctica. ¿Sí? Y el respeto es establecer límites. Y los límites se establecen entre los señalamientos a la persona y los señalamientos a la propia práctica. Entonces, esos dos conceptos de respeto y confianza son importantísimos cuando se habla de aprender entre pares. Hablamos de realizar una práctica reflexiva. La práctica reflexiva no es otra cosa más que ver nuestra práctica en el espejo. Pero cuando estamos haciendo la práctica no es posible hacer reflexión sobre la misma. O haces la práctica o reflexionas, pero no se puede al mismo tiempo hacer todo. Es decir, lo primero que hago es realizar mi práctica, pero buscar mecanismos que me permitan congelarla, ¿sí? Establecer una sana distancia. ¿Cuáles son los mecanismos? Uno, el diario del docente, en donde cuando termina la jornada empiezo a escribir lo que sucedió, ya sea un diario anecdótico o un diario personal emocional. Otro recurso es la grabación, una grabación que me permita verme cómo realizo mi práctica para poder detectar aspectos a mejorar. Y otro recurso, que es el que propone la guía de consejo técnico, es el aprender entre pares. Pero un par mío que observe lo que hago, ¿sí? O que tenga elementos sobre lo que hago y que haga señalamientos pensando justamente en esa mejora. Entonces, reflexionar sobre la práctica para mejorarla es ver mi propia práctica a través de mi propia visión, pero también enriquecida por las visiones de los otros, entendiendo que la práctica no es un hecho semianónimo que ocurre en las cuatro paredes del aula, es un hecho público. Las prácticas tienen que ser públicas, abiertas, ¿sí? De manera tal que eso me permita mejorar. Pero esto necesita irse trabajando paulatinamente. Entonces, un primer momento que marca el avance hacia la consolidación de comunidades de aprendizaje es tener confianza y tener respeto en este sentido que les digo, de diferenciar la práctica de la persona misma. Va a llegar el momento en que esa confianza y esa madurez profesional va incrementando, que debemos llegar al punto de intercambiar estrategias, materiales, pedir ayuda a otros cuando no me salgan las cosas bien y tratar de enriquecernos unos a otros. Pero este punto necesita de otros dos elementos importantísimos y esos dos elementos son la generosidad para dar cuando yo estoy consciente de que tengo fortalezas que pueden servir a mis compañeros, pero también la humildad para recibir por parte de quienes estoy convencido que me pueden ayudar también para enriquecer mis experiencias. Generosidad para compartir y humildad para recibir. Eso es un asunto que también se va formando. Y por aquí quiero terminar con un comentario que vi aquí en Facebook de su lema que decía, se necesita que los docentes cambien de actitud, precisamente. El cambio de actitud se logra cuando hay confianza, cuando hay respeto, cuando hay generosidad, cuando hay humildad. Y debe llegar el momento en que entendamos que no se trata de un asunto personal, se trata de un asunto público en una institución educativa, ¿sí? En donde el colectivo docente
le diga a sus propios colegas que no están haciendo bien su trabajo, que cambien esa actitud, porque una actitud negativa, una actitud que va obstaculizando lo que hacen los demás, pues es en perjuicio del propio colectivo docente. Y es el propio colectivo docente en esa horizontalidad quien los debe meter en cintura, quien debe hacer los señalamientos, ¿sí? Y es más factible que ocurra un cambio de actitud cuando proviene de un señalamiento entre iguales que cuando proviene de un designio verticalizado desde la autoridad, ¿sí? Nos falta mucho, mucho por avanzar, pero justamente en ese sentido, pues se trata de que vayamos avanzando. Y bueno, da una crítica a estos planteamientos de la Secretaría de Educación Pública. De repente nos meten en embrollos como el formar comunidades de aprendizaje, como si fuera esto echar tortillas al por mayor, ¿sí? O hacer cosas que son fáciles de lograr. No, esto requiere una preparación, un acompañamiento, se necesita profesionalización y nos mandan de repente a realizar, a ejercer la autonomía profesional, a formar comunidad, a aprender entre pares y a tratar de hacer una enseñanza situada cuando no nos dan ningún otro elemento formativo, ni siquiera tiempo para irlo formando. Sí, es justamente lo que tendríamos que hacer y bueno, qué bueno que tenemos la oportunidad de discutir esto, comentar esto en esta tertulia pedagógica. Sí, y bueno, una invitación, miren, le voy a hacer una petición de apoyo. Esta transmisión, esta tertulia se está compartiendo por Facebook Live en este momento. Quienes están aquí están por Zoom, tenemos, bueno, ya vamos a tener más de 280 personas, ya están 260 más o menos, pero tenemos más de 100 en Facebook Live. Si están en Zoom, maestros, vayan a Facebook Live en este momento, en otra pantalla, busquen docencia digital, vean la transmisión y pongan un comentario, pongan un corazoncito, pongan una reacción para ver cómo se va dando esta comunidad también de aprendizaje en Facebook Live. También estamos en YouTube, también, pero no se salga, pues ahí mismo permanezcan. Estamos en YouTube también. Busquen docencia digital en YouTube, ¿sí? Y hagan lo mismo, es decir, es importante si quieren conservar estas tertulias que vayan a YouTube y en YouTube solamente van a estar los programas, ¿sí? Porque en Facebook se pierde de repente entre muchísima información, pero en YouTube ahí está, va a haber una colección de videos exclusivos de las tertulias pedagógicas. Ya estamos viendo cómo están reaccionando, cómo están haciendo comentarios aquí en Facebook Live, maravilloso, está aumentando la audiencia, los corazoncitos, los likes, ¿sí? Eso es hacer comunidad también, ¿sí? Es echarnos la mano, es echarle un montón para que esto crezca, para que esto se consolide. Y esa es generosidad. Generosidad para dar cuando yo puedo dar. ¿Qué me cuesta? Entrar, dar un like, dar un comentario y empezar a hacer comunidad. Y esto mismo lo podemos hacer los proyectos de los demás. Este es un ejemplo nada más de cómo están apoyando a la comunidad docente digital, ¿sí? Poniéndole un like, poniéndole un comentario, ¿sí? O suscribiéndose al canal de YouTube. Y hacer comunidad es entrar a 360, apoyar estos proyectos de 360 para irnos nutriendo e ir haciendo intercambios cada vez más consolidados desde estos espacios que nos permitimos compartir, ¿sí? Y bueno, por último, maestros, el último comercial, esperemos que nos puedan acompañar. Miren, vamos a iniciar nuestros posgrados en el mes de enero. Ya estamos en inscripciones, ya está la convocatoria abierta. Tenemos una maestría que se termina en 1 año, 4 meses, ¿sí? Si no se han inscrito a la maestría, quienes nos están viendo en Facebook Live, si no se han inscrito a la maestría, quienes nos están viendo aquí en Zoom, inscríbanse a la maestría. Es una maestría corta, de mucha calidad, muy consistente, ¿sí? Es maestría en educación con énfasis en liderazgo transformacional. Y por primera vez vamos a lanzar un doctorado para directivos. Doctorado para directivos, ¿sí? Se llama Doctorado en Intervención y Gestión Educativa. Sí, este sí dura 24 meses, pero es un doctorado también muy bien cuidado y muy bien consolidado. Y vamos a empezar un doctorado que yo quiero mucho ese doctorado porque es ni más ni menos que el que yo estudié. Soy doctor en Desarrollo de Competencias Educativas y este doctorado lo cuidamos mucho también, justamente por esa historia personal y profesional. Se llama Doctorado en Desarrollo de Competencias Educativas para todo el mundo, directores, docentes,
que también vamos a empezar en el mes de enero. Corran la voz, tenemos muy buenas cosas que compartir. Y maestros, pues el mensaje final es que formar comunidad es aprender a trabajar en equipo. Y aprender a trabajar en equipo lo resumo en una frase que espero les quede muy grabada. Trabajar en equipo es poner las capacidades individuales al servicio del bien común. Pongamos esas capacidades individuales que tenemos al servicio de la comunidad, al servicio de los otros, ¿sí? Mucho éxito en su próximo consejo técnico. Estamos para apoyarles en todas las tareas, actividades que realicemos y pues ahora sí, vamos a abrir el audio para despedirnos como Dios manda, ¿sí?